Cordial saludo, apreciados estudiantes. A continuación me propongo presentar algunos elementos clave para el desarrollo de la actividad final del curso de Sociología Jurídica. Este video es un complemento a la clase que ya vimos sobre la teoría del campo jurídico de Pierre Bourdieu. Vamos a ver los propósitos de la actividad, el trabajo colaborativo, recursos, recomendaciones y rúbricas. La presente actividad tiene como propósito contribuir al logro del elemento de competencia número 4 del curso de Sociología Jurídica. Ese elemento de competencia pretende que ustedes puedan resolver un problema del entorno social utilizando aspectos relevantes de la sociología jurídica. Corresponde a la dimensión del hacer en nuestro modelo de competencias. Los indicadores son: identifica problemas de orden sociojurídico, propone soluciones creativas e innovadoras, explica y sustenta correctamente la solución presentada. Es fundamental el trabajo colaborativo. Ese trabajo colaborativo se va a evidenciar en la exposición que ustedes van a realizar. Allí ustedes deberán dar cuenta de las responsabilidades de cada uno de los integrantes a partir de la sustentación de los elementos propios del caso que ustedes van a trabajar. El recurso académico es la fuerza del derecho. Este texto central que ya presentamos, lo correspondiente a los elementos para una sociología del campo jurídico en clase, y es el que ustedes van a utilizar para abordar problemas del entorno social a partir de elementos propios de esta particular concepción de la sociología jurídica, que es la teoría de los campos jurídicos o del campo jurídico de Pierre Bourdieu. Bien, vamos a mirar algunos conceptos clave que ustedes deben tener en cuenta para el abordaje del caso y la identificación del problema sociojurídico. Estos conceptos ya los vimos en clase, simplemente vamos a hacer un pequeño recorderis. Los dos conceptos clave de Bourdieu va a ser el concepto de campo y de hábito, pero le antecede al campo el espacio social, y ese espacio social es lo que Bourdieu va a denominar como ese conjunto de relaciones que hay entre agentes sociales, cuya estructura viene determinada por la cantidad y la estructura misma de capital que poseen los agentes y por los cambios que a lo largo del tiempo se producen en esta relación. Recordemos que Bourdieu no utiliza la palabra sociedad, sino que habla de espacio social. Bien, el campo es un espacio, si se quiere, dentro de ese espacio social, ¿sí? O aquí, como lo menciona el propio Bourdieu, el campo jurídico es una parte del espacio social en la que los distintos agentes pelean por el monopolio para decir qué es el derecho. Es el lugar donde abogados, jueces, profesores, personas que ocupan una posición con respecto al campo general del poder y al interior de cuyas profesiones se reproduce también, se lucha. Compiten entre sí para determinar cuál es la autoridad que permite, en última instancia, decir qué es el derecho o qué es derecho. Bien. En un campo, los agentes y las instituciones luchan permanentemente por apropiarse de productos específicos, es lo que se denomina capital, que se encuentran en disputa, de acuerdo con las regularidades y las reglas constitutivas de este espacio de juego. Esas regularidades y esas reglas constitutivas del espacio de juego es lo que se va a denominar como hábito, con distintos niveles de fuerza entre los competidores y por tanto con muy diversas probabilidades de éxito. Recordemos que hablábamos de los agentes como los sujetos que están en el campo de juego luchando por capturar esos capitales. Bien, aquí tenemos otro concepto central que es hábito, que son esas regularidades de conducta y reglas aceptadas por los agentes. Bourdieu le va a denominar al hábito como estructura, estructurada, estructurante. Es más o menos autorreferencial y lo que va a hacer es que va a posibilitar el establecimiento de unas reglas de conducta también más o menos estables. Y se dice más o menos estables porque al interior de los campos en algún momento se pueden producir crisis y esas reglas pueden de un momento a otro cambiar a partir de las luchas que se dan entre los agentes. Y los agentes son los sujetos, incluso también las instituciones, que están dentro del campo luchando por capturar esos capitales. Nosotros, utilizando un poco la
la caracterización del profesor César Rodríguez, consideramos que los agentes en el campo jurídico son fundamentalmente estos 5: los abogados litigantes, los jueces, los notarios, los profesores de derecho y los servidores del Estado. Llámense servidores del Estado como defensores públicos, como fiscales, como asesores de entidades del Estado, etc. Y esos agentes están entonces luchando por capturar unos capitales. Recordemos que el capital simbólico dentro del capital simbólico hay unos capitales económicos, un capital económico, un capital social y un capital cultural. Para Bourdieu, el capital jurídico va a estar determinado fundamentalmente por el capital cultural y por el capital social. ¿De acuerdo? Y ese capital jurídico, quien más tenga capital jurídico, es quien va a tener la posibilidad de decir qué es el derecho. Bien, hablábamos nosotros en la clase de que en el campo jurídico, ¿sí? Digamos que forma parte del espacio social, hay unos agentes que tienen un mayor capital, que son los que van a decir que es el derecho, y unos agentes que poseen un menor capital, es decir, unos agentes dominantes y unos agentes dominados. Esos agentes entran en disputa todo el tiempo por capturar, en este caso, capital cultural y capital social, que les posibilite ubicarse en una mejor posición al interior del campo para decir qué es el derecho. Y es precisamente, digamos, esta escena la que ustedes deben intentar reproducir a partir del análisis del caso que ya vienen trabajando. Bien, deben ustedes en la exposición, en la sustentación, presentar el contexto general del caso abordado. Recordemos que una cosa es el caso y otra cosa es el problema sociojurídico que ustedes pueden identificar dentro del caso. Una vez identificado el problema, ustedes deberán dar las razones que los llevaron a considerar que ese problema es de orden sociojurídico, y esas razones deben estar enmarcadas dentro de la teoría de Pierre Bourdieu, dentro de la teoría de los campos jurídicos. En ese sentido, ustedes deberán identificar los agentes que están en disputa, los capitales, tanto cultural como simbólico, tanto cultural como social, que se están disputando, y el propósito de esa disputa en el caso concreto y dentro del problema identificado. ¿De acuerdo? Es decir, ¿por qué pelean los agentes? ¿Sí? Recordemos que los agentes ya los hemos caracterizado, ¿sí? Son aquellos que tienen las capacidades de luchar por esos capitales dentro del campo jurídico. Bien, y una vez identificado el problema, las recomendaciones que lo planteen en términos de pregunta, un interrogante que luego ustedes puedan resolver, ¿de acuerdo? En ese sentido, una vez planteado ese interrogante, planteada esa pregunta que va, digamos, a recoger el problema, pues deben ustedes dar las razones, como ya lo advertí, y explicarlas desde la teoría del campo jurídico de Bourdieu y proponer una solución. La solución tiene que ser innovadora. Aquí ustedes no deben temer plantear soluciones que incluso puedan estar por fuera del actual ordenamiento jurídico, siempre y cuando no contravengan los principios generales del derecho, en este caso contenidos en la Constitución Política del 91. Y finalmente deberán hacer una excelente presentación. Esa presentación la pueden hacer utilizando diferentes recursos educativos, se pueden hacer en Prezi o en PowerPoint. Bueno, ustedes tomarán la decisión, pero deberán, digamos, atender a criterios de una calidad que corresponda al nivel de formación en el cual ustedes se encuentran. Finalmente, esas diapositivas o ese material debe ser subido al buzón que se ha creado para la actividad de cierre. Voy a estar muy atento para
atender cualquier inquietud vía correo electrónico